Bueno, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación a los organizadores, Alejandra, a Roberto. La verdad que me ha dejado intimidado con la presentación. Soy todo eso, increíblemente. Así que bueno, vamos a ver si podemos en los próximos minutos hablar un poquito del corazón de atleta. Veamos entonces. Bueno, hay que felicitar también a la organización. El lugar es espectacular y seguramente van a tener éxito en estas actividades que tienen pensadas para el futuro. Así que bueno, comencemos, nos metamos en tema. El tema es corazón de atleta, relación entre salud cardíaca y alto rendimiento, mitos y verdades. Me pareció que desde el taoísmo podíamos robar este pequeño pensamiento casi paradójico, porque creo que la historia del corazón de atleta se acerca bastante, histórica incluso en la actualidad, a trascender quiere decir avanzar, el que avanza llega lejos, llegar lejos es retornar a su lugar de origen. Veamos entonces, este sería el esquema que vamos a tratar de desarrollar, y para comenzar con la introducción, vamos a ver un poquito la relación entre ejercicio y salud, algunos conceptos que son fundamentales, y vamos a ver cómo podemos definir al corazón de atleta. Entonces, primero, y durante toda la charla, y cuando nos vayamos también, fundamental dos conceptos que quiero que queden grabados a fuego. Una, que el sedentarismo es quizá el gran desafío de la medicina preventiva, y los argentinos, como no podemos ir en contramano del mundo, somos también en su mayoría sedentarios. Nuestros hábitos de vida nos están llevando cada vez más a ser sedentarios, entonces es importante que como agentes de salud este concepto y este pensamiento siempre lo tengamos en nuestras cabezas y en la frente. Y por otro lado, los enormes beneficios que la herramienta terapéutica por excelencia, que es el ejercicio, que no solamente puede abarca al aparato cardiovascular, sino a toda la economía a nivel neurológico, neuroendocrino, obviamente músculo-esquelético, e incluso podemos hablar de la disminución de incidencia de algunos cánceres, como por ejemplo de cáncer de próstata, de mama, de intestinos. Entonces, con estos dos conceptos claros, definamos entonces qué es el corazón de atleta. Si nos paramos en lo que nos decía nuestro querido doctor Peliquia, junto con el doctor Meiron, decían que el corazón de atleta es el aumento benigno de la masa cardíaca con alteraciones morfológicas específicas, cardíacas y circulatorias, la que representan una adaptación fisiológica al entrenamiento sistemático. No nos sirve para nada. Volvamos. ¿Qué es lo que nos quieren decir con esto en síntesis? Que el corazón de atleta son las adaptaciones que tiene el atleta funcionales y estructurales para que esa carga que le da sistemáticamente con el entrenamiento y con las competencias pueda ser realizada de la mejor manera. Y esas adaptaciones serían en principio benignas. Básicamente entonces, si tomamos esto como un concepto que el ejercicio podría ser una medicina, un concepto que ya Matsudo en los años 80 y 90 decía, se ha planteado últimamente que podía suceder que el ejercicio, cuando se practica a una intensidad o a unos volúmenes exagerados o muy grandes, por no decir exagerados, podría darse que estos beneficios, que estos beneficios que logramos con la actividad física pudiesen llegar a disminuir o incluso perderse cuando los volúmenes o las intensidades son demasiado altas. Entonces, ¿qué podemos decir entonces cuando vemos y leemos en los diarios que hay gente que no solamente se contenta con correr Ironman, sino que corren 10 Ironman seguidos, y este español, como yo, González, corrió 30 Ironman en 30 días? Entonces, ¿qué es lo que puede suceder en un corazón de un atleta de estas características? Y bueno, seguramente tendremos que ir un poquito más profundo para ver de qué se trata este tema. Entonces, para entender un poquito, veamos entonces qué es y por qué existe el corazón de atleta. Ya hemos dicho algunas palabras, pero veamos desde la historia qué es lo que podemos aprender de este tema. La historia del corazón de atleta, bueno, comenzó hace muchos años. El doctor Henschen, sueco, a fines del siglo XIX, describió al corazón de atleta. Utilizando sus dedos y sus oídos simplemente, él pudo descubrir que el corazón de los atletas, de los escaladores de cross country que él evaluó, estaba grande con respecto de las personas normales. Sin embargo, cuando él propuso esto a nivel científico, contemporáneamente también JAMA, que es una de las publicaciones ahora en la actualidad más importantes del mundo, también ya le dedicaba un editorial a los posibles peligros que podía suscitar o tener la competición deportiva. Entonces este temor
viene desde el comienzo, nació con el concepto de corazón de atleta. Otro concepto importante en la historia del corazón de atleta fue la teoría de Morgenroth. Este doctor Morgenroth en la década del 70 nos enseñó que, o por lo menos propuso, que los corazones de los atletas podían adaptarse de diferente manera en función de la disciplina. Y el doctor decía que cuando la disciplina involucra movimientos isotónicos, decía él, dinámicos, como por ejemplo la natación, el agrandamiento o el cambio de las cavidades del corazón sería sobre todo el agrandamiento de esa cavidad. Mientras que por el contrario, las disciplinas que tenían un componente de más fuerza isométrico, decía él en su trabajo, provocaba más un agrandamiento, un ensanchamiento de las paredes del corazón. Esa sobrecarga de presión agrandaría la presión. Bueno, en su momento fue una teoría muy importante. Con el tiempo vamos a ver que fue replanteándose, y ya vamos a ver por qué. Durante la década del 2000 y durante la década del 90 en realidad, y durante la década del 2000, el doctor Pellice y el doctor Meyron nos presentaron una serie de trabajos en las que nos enseñaron que los corazones de los atletas son particularmente diferentes, y sobre todo nos pusieron números a las diferencias. Entonces aprendimos que los corazones de los atletas son, por ejemplo, en sus paredes más gruesas que los corazones de las personas que no practican deportes. Entonces acá vemos claramente cómo los atletas tienen un grosor de pared en el ventrículo izquierdo, acá está, más en su mayoría más ancho, hasta 10 milímetros, podríamos decir que es el punto de corte normal, que la población no deportiva. De la misma manera, en trabajos subsiguientes, los ventrículos, en este caso el ventrículo izquierdo, fíjense cómo tanto varones como mujeres, en este caso se puede ver que tienen una enorme variedad de tamaños, pero en general se ve que está agrandado. Un 14% de los atletas evaluados por estos científicos tenían valores francamente anormales. O sea que el corazón de los deportistas, estábamos aprendiendo que podía tener paredes más anchas, podía tener cavidades más grandes. Incluso las aurículas izquierdas también, como podemos ver acá, también eran más grandes. Entonces, de golpe, cada vez nos íbamos acercando más a un modelo de corazón de atleta diferente del que uno pensaba que podía tener comparado con una persona normal. No solamente eso, las arritmias también. Parece que en un momento la arritmia, que es un sinónimo de enfermedad en cardiología, aprendimos que las arritmias en los atletas, cuando uno descarta de manera contundente la presencia de una enfermedad en el fondo, también pueden ser parte de este corazón de atleta. Y finalmente, en este gráfico del 2006, esta misma pareja de investigadores, el doctor Meyron y Pellice, que les decía, nos demostraron, o nos enseñaron, mejor dicho, que no solamente el tipo de deporte es importante, como decía el doctor Morgenroth, aquí, a ver si lo encuentro, el botoncito, acá está, sino también la edad, el sexo, la masa corporal. Por eso es que es tanta la variedad que tienen los deportistas y de adaptaciones. Por eso es cuando veíamos los gráficos de recién, veíamos una enorme dispersión de los datos. Y es porque depende de cada uno de los deportistas. Y hay incluso un 25% de factores que aún no conocemos. Seguramente la genética aportará muchos datos para que podamos entender gran parte de esta variabilidad. Y recientemente, mucho más recientemente, el doctor Pedro participó de hecho en las reuniones en las que estos conceptos salieron, aprendimos también a diferenciar los electrocardiogramas de los deportistas, porque históricamente sabemos que los electrocardiogramas de los deportistas pueden ser hasta un 40% anormales. Entonces, gracias a unas guías elaboradas por quizás un Dream Team mundial de cardiólogos, pudimos aprender a discernir cuáles serían las características que debieran preocuparnos si no en un atleta. Vale decir que con el tiempo, en estos últimos 30, 40 años, hemos aprendido que el corazón de atleta puede ser más grande en sus cavidades, más gruesas en sus paredes, puede tener arritmias y puede tener un electrocardiograma muy diferente de una persona normal. Muy bien, ahora, plagiándolo a Subiela, ¿existe el lado oscuro del corazón de atleta? Un poco la preocupación que nos decía el doctor Pedro recién. Bueno, muerte súbita en atleta va a ser un tema que lo va a desarrollar el doctor Diego Iglesias más tarde, así que digamos que sí, básicamente lo más importante es saber diferenciar las características del corazón de atleta que pueden estar ocultas o tapar una situación de potencial peligro para un atleta, pero ya, como le digo, ese tema va a ser desarrollado más tarde. Lo que sí sabemos concretamente es que la mayoría de
de las evaluaciones que se hicieron sobre deportistas de alto rendimiento, por ejemplo, estas del doctor Sarna con deportistas nórdicos, el doctor Pellicia con sus atletas olímpicos italianos, el doctor Marillon que evaluó ciclistas del Tour de Francia, casualmente, o el metaanálisis del doctor García con casi 42.000 atletas incluidos. Todos estos estudios demostraron que los atletas parecen vivir más, aproximadamente 7 años, morirse menos de enfermedades cardiovasculares y de cáncer, y ninguna de estas evaluaciones, con varias decenas de miles de deportistas incluidos, demostraron algún efecto nocivo o dañoso del corazón de atleta. Vale decir que a los datos que podemos leer en la actualidad, ninguno de ellos son datos que puedan ser muy contundentes porque no son trabajos de un tamaño, ni son controlados ni randomizados, que son los trabajos que nosotros científicamente debemos utilizar para definir concretamente una causalidad. Pero son los datos que en la actualidad tenemos. Entonces, a partir de ese dato se ha extrapolado, como yo les mostraba recién, datos que algunas disciplinas, como los deportes de ultra endurance, cuando parecen ser demasiadas intensas, demasiadas extensas las cargas, podrían aumentar las lesiones. Eso lo vemos en las lesiones a nivel de los miembros inferiores. Por ejemplo, miren cómo los atletas que corren cross country o maratón tienen mucho más lesiones que lo que hacen los velocistas. De la misma manera se ha extrapolado este dato hacia lo cardiovascular. Decimos entonces que quizás los ultramaratonistas podrían tener más lesiones al exigir más su aparato cardiovascular que los que no lo hacen. Muy bien. Este tema ya desde la década del 70 que viene plantándose. En la década del 70, del año 77 concretamente, en Nueva York se realizó un debate con el doctor Basler que decía que los maratonistas tenían inmunidad a la arteriosclerosis, contra el doctor Knowles que decía que no, que él había evaluado anatomopatológicamente que los maratonistas podían morirse. Ese debate siguió durante esa noche y durante varias publicaciones hasta que finalmente y trágicamente en el año 84 el maratonista y corredor de maratones James Fix, que había sido mundialmente famoso por escribir bestsellers sobre los beneficios del running, muere por un evento coronario a pocas cuadras de haber salido a correr en su rutina habitual de corrida. Vale decir que uno de los mitos de la cardiología del deporte, concretamente el corazón de atleta, es aquella inmunidad. Y hoy por hoy, en lo que sabemos que los eventos de ultra endurance se han vuelto una moda y hoy en todos lados vemos maratonistas y ultramaratonistas y ciclistas que se dedican a correr días, yo creo que este tipo de conceptos es importante que empecemos a rever y a revisionar. En la misma manera, cuando se comenzaron a analizar la sangre de los corredores, hubo algunos hallazgos que llamaron la atención, particularmente de los cardiólogos. Los marcadores de daño miocárdico, o sea, los marcadores que se elevan durante los eventos coronarios, comenzaron a verse elevados, sobre todo en corredores o en participantes de competencias de ultrarresistencia. Se imaginan la preocupación de la cardiología, sobre todo, cuando de golpe los maratonistas tenían los mismos valores que tienen los infartados elevados. Si bien este patrón de elevación es transitorio y bastante más leve que en los infartos de miocardio, llevó mucho tiempo y muchísimas publicaciones poder entender que este fenómeno transitorio no aparenta traer una consecuencia a largo plazo, en el corto plazo. Lo que no sabemos es qué sucede en el largo plazo. ¿Qué pasa cuando estos estímulos se repiten de manera sistemática durante los entrenamientos y durante las competencias? Aún hoy, a casi 15, 20 años de las primeras publicaciones, aún todavía no entendemos definitivamente cuál es el rol de estas elevaciones. Fíjense que a medida que han ido perfeccionándose estos marcadores, el 47% hace 10 años de los corredores podían tener positivos estos marcadores de daño miocárdico. En la actualidad hablamos de un 70% y en Tucumán evaluamos un grupo de ultramaratonistas y tuvimos un 100% de deportistas con elevación de estos marcadores. O sea que claramente creemos que se debe más bien a una respuesta cuasi parafisiológica más que a un daño propiamente dicho. De todas formas, seguramente el tiempo y los estudios determinarán una respuesta concreta en ese sentido. De la misma manera, la función cardíaca. El ventrículo derecho
particularmente que comenzó a investigarse recién hace poco tiempo, porque hasta hace un tiempo los ecocardiogramas no tenían la calidad de imagen suficiente como para evaluarlo. Actualmente se han publicado trabajos en los que se observa cómo el ventrículo derecho, después de una carga intensa, pierde su función parcialmente, de manera transitoria. O sea que este fenómeno llamado fatiga cardíaca, hace más de 20 años por el doctor Saltin, también se ve inmediatamente después de las carreras. O sea que un deportista que corre una ultramaratón tiene su corazón, su ventrículo derecho que funciona menos y eleva los marcadores de daño miocárdico. Y no solamente eso, sino también, si le hacemos una resonancia, aparentemente muchos de estos deportistas pueden mostrar pequeños signos, pequeños focos de fibrosis. En algunos casos no estamos tan seguros que sean fibrosis, pero algunos focos que se dan por la marca de gadolinio, que es el medio de contraste que se utiliza en este método, que se pueden observar en la unión. Acá, bueno, por supuesto que esta es una imagen medio técnica, pero en realidad acá podemos ver lo que pasa en un paciente con hipertensión pulmonar, cómo en la misma localización los atletas parecen desarrollar este tipo de hallazgo, por no decirle porque no sabemos en realidad lo que significa, por eso le digamos simplemente un hallazgo. Vale decir que hay una serie de hallazgos que tenemos en nuestras manos y que actualmente todavía no podemos dimensionar qué significan. Lo que sí parece claro, y podemos decir hoy concretamente que aparentemente sí puede aumentar el riesgo del deporte de ultraendurance, son algunas arritmias, concretamente la fibrilación auricular. Hay muchos trabajos que han afirmado o que han documentado un aumento de la incidencia de fibrilación auricular en este tipo de deportes. Aproximadamente el riesgo que se habla es de unas 5 veces estaría aumentando el riesgo de fibrilación auricular en estos deportistas. Y como podemos ver en este gráfico, claramente la fibrilación auricular tiene todo para sentarse en los deportistas de ultra endurance. Fíjense que tiene los facilitadores, el terreno donde asentarse y los gatillos. O sea que tranquilamente, si a eso le sumamos el uso de sustancias dopantes, claramente podemos entender que el riesgo de fibrilación auricular en los atletas de ultra endurance, sobre todo veteranos, recordemos que la fibrilación auricular necesita de tiempo para instalarse, aparentemente esto podemos decir hoy por hoy que si... ustedes fíjense que nunca digo definitivamente, porque los trabajos, les repito esto, no son trabajos que tengan el tamaño adecuado para que uno fehacientemente diga el deporte provoca esto. Ya vamos a ver enseguida a qué estamos esperando, qué necesitaríamos para eso. Y en lo que yo creo una jugada un poco más arriesgada, hoy por hoy se está planteando incluso que el ejercicio podría ser el gatillo, el desencadenante de una enfermedad potencialmente mortal incluso para algunos autores. Un grupo australiano sobre todo ha afirmado como teoría, siempre sin comprobar, que cuando los estímulos son demasiado intensos y demasiado prolongados, podrían llevar a una situación de sobreentrenamiento de ese ventrículo derecho. Si vemos, acá es lo que pasa en un corazón normal, esto es la displasia ritmogénica del ventrículo derecho, que es una enfermedad congénita que mata a la mayoría de los atletas italianos. En las series italianas la mayoría de los atletas se muere por displasia ritmogénica de ventrículo derecho. Lo que este grupo ha propuesto es que no sería necesaria la base genética de esta enfermedad para desarrollarla y que cuando tenemos una carga demasiado intensa, el ventrículo derecho podría llegar a desarrollar este tipo de enfermedad. Claro está que puede haber una base genética que aún no conocemos. Pero, bueno, como le digo, esto está más en el campo de la polémica que en el campo de la evidencia. Y esto es lo que estamos esperando. Esto es un proyecto muy ambicioso australiano que quizás muchas de las respuestas que aún no tenemos puedan otorgarnos. Está recién en plano de reclutamiento, así que esperamos con ansia este trabajo a ver qué tenemos en realidad de nuestras manos. Entonces, finalmente, conclusiones. ¿Amigo o enemigo? Bueno, como en nuestra vida, muchas veces esta pregunta no es tan fácil de contestar, ¿no? En realidad quiero terminar haciendo un homenaje al doctor Henschen, el sueco que a fines del siglo XIX describió el corazón de atleta, que nos decía que esquiar causa un agrandamiento cardíaco y este corazón agrandado puede trabajar más que el corazón normal. O sea que se produce un agrandamiento fisiológico del corazón debido a la actividad deportiva, el corazón de atleta.
Yo creo que básicamente no podemos decir después de 100 años de tecnologías, después de casi 120 años de avances, aún no podemos desmentir lo que el doctor Henschen nos enseñó. Y lo que tenemos que tratar de ver es, como médicos, tratar de descubrir a veces ese enemigo que está oculto atrás de lo que parece ser un corazón de atleta y que puede ser potencialmente peligroso. Este trabajo seguramente el doctor Diego Iglesias nos va a facilitar. Y recordar esta moda. Veamos mire lo que pasa en Estados Unidos con la actividad de ultra endurance y mire lo que pasó en Tucumán este fin de semana. Es realmente una moda, la ultra resistencia es hoy una moda. Entonces necesitamos responder estas preguntas para saber qué le vamos a decir a nuestros ultraatletas. En síntesis, lo que podemos decir hoy es que aparentemente el beneficio sigue siendo nuestro amigo. Para la gran mayoría de las personas y para la gran mayoría de los deportistas, la mortalidad total y los eventos cardiovasculares claramente disminuyen. Si bien habrá una pequeña proporción que puede desarrollar arritmias, esta pequeña proporción parece no poner en riesgo a los atletas, ni aún con esas arritmias. Entonces, con respecto a la pregunta amigo o enemigo, simplemente creo yo que para la mayoría es un amigo y para unos pocos será o podrá ser un enemigo, y en nuestras manos como cardiólogos, como médicos del deporte, tendremos que saber filtrarlos para que no estén expuestos. Por eso es que yo quería de alguna manera traer este pensamiento que, fíjense, estamos prácticamente como estaba el doctor Henschen en su polémica inicial. Termino con 2 diapositivas con respecto a esto de Buenos Aires ciudad activa. Recordemos que vivimos en un mundo sedentario, cada vez más sedentario para nuestros hijos, y que los atletas representan simplemente una pequeña proporción. Entonces, no perdamos el mensaje de fondo quizás más importante, que es que el sedentarismo nos hace mal y nos quita. O sea, nosotros necesitamos hacer deporte porque estamos diseñados para la actividad deportiva. O sea, el deporte nos brinda la posibilidad de incorporar la actividad física que es necesaria porque nuestro desarrollo de miles, cientos de miles, millones quizás de años de evolución nos han puesto en nuestro cuerpo. Entonces quizá la receta siga siendo la misma, desde el paleolítico hasta nuestros días. Comer sanamente, evitar las comidas pesadas y hacer ejercicio regularmente. Muchas gracias. Vamos a invitar a los 2 oradores.